Hola, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por asistir a la convocatoria de la Comisión de Economía Forense. Nos falta un ponente que se está retrasando. Entonces, ¿será el tráfico, la lluvia o lo que sea? O el tráfico por la lluvia. Entonces, vamos a ver. La sesión de hoy, en principio, tiene un formato de coloquio-debate, ¿vale? O sea que espero vuestra participación, si no vamos a acabar la sesión rápidamente. Entonces vamos a ver, primero, y haciendo tiempo para ver si viene Carlos, Ana nos va a dar unas pinceladas sobre temas que considera importantes, sobre todo sentencias novedosas en los temas deberes y responsabilidad de los administradores societarios y retribución de los administradores sociales. Esto también puede dar pie a empezar un poquito el debate y le damos tiempo a Carlos a que llegue. Ya Ana la conocéis todos porque ha estado en sesiones de la comisión varias veces y es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de San Pablo CEU y colaboradora del colegio. Y pues Ana, muchísimas gracias como siempre por venir y cuando quieras. Gracias, Paco. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme, por seguir invitándome a participar en vuestras actividades. Y como decía, mientras esperamos a que pueda incorporarse Carlos Nieto, a que pueda llegar probablemente por algún problema de tráfico, que en efecto está bastante mal ahora con la lluvia, sin pretender sustraer vuestra voluntad. Esto está planteado para que vosotros hagáis intervenciones, no para que yo haga una intervención al uso, pero sin pretenderlo. Sí que le decía que ayer, cuando yo hablé con él y vi pues que no había planteadas, al menos por escrito, una masa crítica de preguntas o de cuestiones, pues yo sí que tenía elegidos algunos temas, el más importante, el que le ha dicho, pero algún otro, que son temas que yo considero de actualidad y que por lo tanto pueden ir al hilo del título que lleva esta sesión, fundamentalmente porque hay resoluciones judiciales que dicen que son de actualidad y que por lo tanto en los últimos meses han sido temas más o menos traídos a colación o más o menos recurrentes. Como os decía, yo he seleccionado varios temas, alguno se ha dicho antes, yo os digo alguno de ellos, y lo que sí que me gustaría es en todo caso que si alguno de esos temas que yo he considerado de actualidad sí que consideráis que puede plantear o podéis formular alguna cuestión, pues que lo hagáis al hilo de esa intervención y no esperemos más. Bueno, os decía que teniendo en cuenta lo que es el título de esta sesión y que por lo tanto había planteado dos grandes ámbitos, como es el ámbito societario y el ámbito concursal, vinculadas con esas cuestiones que pueden ser de actualidad o que pueden ser de interés, pues yo he seleccionado algunos temas al hilo de esas resoluciones judiciales, tanto en una materia como en otra. En el ámbito societario, efectivamente la primera cuestión en la que he entrado algo más, porque tengo seleccionadas diferentes resoluciones, es en la referencia a los deberes de los administradores. A los deberes de los administradores, porque sabéis perfectamente que desde principios de 2015, desde la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, pues hemos ido matizando, hemos ido interpretando cuál era el alcance de los dos deberes y de la nueva formulación legal que tenemos en esa Ley de Sociedades de Capital, sobre todo en relación con el deber de lealtad, que era el que más se reformó, el que mayor alcance tenía la reforma de diciembre de 2014. Y en relación con eso, con los deberes de los administradores, pues yo tenía apuntado algo que es para el debate, yo no lo tengo resuelto. Yo he leído que hay algún autor que lo tiene muy claro, yo no lo tengo tan claro, pero yo os lo traslado. Es en el deber de diligencia, en ese primer deber que tienen los administradores sociales, los administradores societarios, si es posible modificarlo estatutariamente, pero hasta el punto de que sea posible modificarlo que directamente no se establezca toda la amplitud de ese deber de diligencia. Como os digo, sí que yo he leído en la obra de algún autor que ha tratado específicamente de deberes de los administradores, que sí que es posible prácticamente incluso sustraer dicho deber al cumplimiento del administrador societario. Yo no lo tengo tan claro porque hay una parte del deber que me parecería que no puede ser. Si tiene que hacer cumplimiento normativo, tiene que hacer cumplimiento normativo. Pero bueno, en todo caso, yo os la dejo ahí porque, como os digo, sí que he leído que como no hay una prohibición, eso es cierto, la prohibición ahora o la imperatividad va a ir vinculada al deber de lealtad, pues parece que
que ese deber de diligencia, más allá del alcance de la otra regla de la protección de la discrecionalidad empresarial, incluso parece que en algunas interpretaciones, como os decía, se podría limitar bastante su alcance en vía estatutaria. Y luego alguna cuestión vinculada con el deber de lealtad que exclusivamente os indico o exclusivamente os enumero. El deber de lealtad sale absolutamente reforzado de esa reforma. Es verdad que es un deber de lealtad que tiene una parte genérica como actuación como representante leal del administrador societario y luego algunas obligaciones específicas o algunas obligaciones particulares derivadas de ese deber de lealtad y que a pesar de esa imperatividad no obstante es dispensable. Es cierto que es dispensable en casos singulares y vinculado a un procedimiento de comunicación y vinculado a una autorización, pero dispensable no en todos los supuestos, pero sí en muchos de ellos. Y vinculado con ello, yo os cito varias resoluciones judiciales que considero que son las que más o menos están delimitando lo que considero o lo que entiendo que puede ser la parte más importante del deber de lealtad, que es el deber de evitar situarse en conflicto de interés. No como actúo cuando ya estoy en conflicto de interés, que eso tiene una regla de abstención del administrador social, sino una parte, como os digo, mucho más precisa, y es que el administrador está obligado a no situarse, a no hacer determinadas cuestiones que lo sitúen ya en un conflicto de interés, bien porque se sitúa él mismo o bien porque realiza una determinada actividad a través de una persona vinculada. Aquí yo os cito, como os digo, una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo del año 2016. Esta sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2016 está basada, no es que haya un gran fundamento jurídico que entre en ello, pero sí está basada en la delimitación o en la determinación de la acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales por incumplimiento de los deberes legales por parte de los administradores, y por lo tanto tiene algunas partes, no muchas como os digo, no es que haya un fundamento muy extenso, pero sí un pequeño párrafo que entra en ese deber de cuidado y ese deber de observancia que debe tener el administrador. Hay otra sentencia un poquito más antigua, pero que es una sentencia que ha dado lugar, yo creo, a cuestiones muy interesantes, que es de 11, también del Supremo, de 11 de diciembre del año 2015, que es la que valora en qué medida, cuando el deber de lealtad obliga al administrador social a actuar en defensa del interés social, se puede equiparar interés del grupo e interés social, de forma que incluso pudiéramos tener, que es el caso que se enjuicia, una filial que sale perjudicada para hacer prevalecer el interés del grupo por el interés de esa filial. Bueno, esta es una sentencia, como os digo, que ha dado lugar a muchos comentarios. Esta sí que es una sentencia que se detiene mucho en lo que es el interés de un grupo de sociedades y que se detiene mucho en lo que debe de ser el interés social de cada una de las sociedades que lo integran, y yo exclusivamente os digo dos de las cuestiones más interesantes que trata la sentencia. La primera de esas cuestiones es que la sentencia ya arranca que el interés del grupo no tiene por qué identificarse con el interés social, ni muchísimo menos. El interés del grupo es algo distinto a lo que nosotros vamos a pedir a los administradores, que sea actuar en defensa de ese interés social. Tener en cuenta que si el administrador no actúa en defensa de ese interés social, está incumpliendo uno de los deberes que le impone la Ley de Sociedades de Capital. Y lo que hace la sentencia, a mi modo, de forma muy interesante, es determinar cuándo realmente la actuación del administrador, aunque el interés del grupo no equivalga al interés de la sociedad que él efectivamente tiene que administrar, puede no incurrir en responsabilidad, porque, así lo llama el Tribunal Supremo, las ventajas que obtiene esa sociedad filial compensan el sacrificio que tiene que hacer para sacar adelante el interés del grupo. Hace todo un fundamento sobre las ventajas compensatorias que un administrador de una sociedad filial debe de tener, las lleva al ámbito económico, las lleva a cuantificación económica, debe de tener para que esté cumpliendo con su deber efectivamente de actuar en defensa de esa sociedad y no ponga por delante, que no es lo que admite la sentencia del Supremo, el interés del grupo. Bueno, aparte de estas cuestiones, os cito también una sentencia que habla sobre prohibición de competencia, relaciona la prohibición de competencia, que el administrador no actúe en competencia con la sociedad, es una prohibición antigua que tiene una forma específica de dispensa, porque parece una de esas conductas del administrador que debe de tener una determinada regulación, un determinado régimen más específico. Os cito en este caso una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de abril de 2016 que relaciona en qué medida se desarrolla esa prohibición de competencia con el deber de lealtad.
y luego evidentemente hay varias sentencias, estas bastante más antiguas, una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2011 que determinan también el deber de secreto del administrador, como ese guardar secreto al que está obligado el administrador social es algo que puede o no suponerle algún tipo de consecuencias o algún tipo de responsabilidad o algún tipo, como os digo, de consecuencia agravada por no cumplir con ello. Esa sería la primera cuestión. No entro porque todavía no hay ninguna resolución, o al menos yo no la he encontrado, que trate específicamente todos los mecanismos que tenemos para perseguir una infracción del deber de lealtad, que viene a ser otra de las grandes novedades desde el año 2014, y es que así como la infracción del deber de diligencia suele ir vinculada a la responsabilidad de los administradores, ahora tenemos una cláusula, una al principio y otra al final, en régimen de deber de lealtad, que determina que la infracción del deber de lealtad por parte del administrador societario no solo puede dar lugar a responsabilidad, sino a impugnación, a remoción, a anulación, a enriquecimiento injusto, es decir, cualquiera de las acciones a las que pueda venir asociada la violación o la infracción del deber de lealtad. Lo que sí que efectivamente esto viene en el informe de la Comisión de Expertos, que fue la parte preparatoria de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, lo que sí que está claro es que esa técnica que se ha utilizado de incluir toda una serie de herramientas o de instrumentos para atacar la infracción del deber de lealtad, de forma que cualquier infracción del deber de lealtad tenga alguna forma de ser atacada y no quede absolutamente inatacable, o porque no tenga daño y no haya responsabilidad, o porque no tenga acuerdo y no haya posibilidad de impugnar, eso responde a una voluntad específica de quienes elaboraron el informe, intentando evitar la aplicación de una doctrina del Tribunal Supremo, que no sé si habéis tenido ocasión en alguna ocasión o en algún momento de ver, y es que en algunas circunstancias decía que solo se podían perseguir infracciones en concreto en la Ley de Sociedades de Capital por la vía que recogía la propia Ley de Sociedades de Capital, y no permitía saltar al Código Civil ni para buscar el retorno del enriquecimiento injusto, ni para buscar una anulación, ni para buscar una remoción, porque decía la propia Ley de Sociedades de Capital ya tiene los remedios que hay que intentar interponer o ejercitar cuando se produce una determinada infracción. Para evitar eso y por lo tanto abrir mucho el abanico de un deber que, como os digo, sale muy reforzado en esa reforma, se sigue esa técnica, se incluyen todas las posibilidades de persecución de la infracción del deber de lealtad que quedarían en herramientas generales a las que esa doctrina del Tribunal Supremo no permitía acudir. Bueno, una segunda cuestión que quería trasladaros, que ha estado en los últimos tiempos más o menos pues en diferentes resoluciones o en diferentes instrumentos, es la retribución de los administradores sociales. La retribución de los administradores sociales, porque hay una parte que se lleva la retribución de los administradores como tales a la determinación estatutaria, la retribución de otras funciones que ya se ha acotado a funciones ejecutivas y a funciones de consejeros delegados al contrato del 249 de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, aquí yo os cito, hay varias resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado que ya dicen todas básicamente lo mismo. La retribución de los administradores como tales, es decir, acotando la actuación de los administradores a gestión y representación de la sociedad, tiene que ir en los estatutos y tiene además que incorporar el modelo de retribución de los administradores, tiene que decir cuál va a ser el sistema, y otras funciones, esas funciones ejecutivas o esas funciones de consejero delegado, que no son las propias o las típicas del órgano de administración, aunque lógicamente hay que delimitar atendiendo a qué modelo de administración tenemos en la sociedad, son las que van al contrato del 249, y como van al contrato del 249 no requieren previsión estatutaria, van por otra vía, van por un contrato en el cual efectivamente tienen que entrar otras previsiones a la hora de su delimitación, de transparencia, de la Junta, etcétera, etcétera, pero delimita, como os digo, los dos ámbitos de la retribución. Yo os cito todas esas resoluciones. Yo he colocado en este segundo lugar esta cuestión de la retribución, porque esto sería retribución de los administradores desde el punto de vista de la actuación como administradores o de las otras funciones que sean añadidas a los administradores, pero no de las remuneraciones externas. Las remuneraciones externas
que ahora, como os digo, van a ir a otro capítulo, quedan dentro de los supuestos que os indicaba hace un momento, aparecen en las situaciones de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés. Dentro de evitar las situaciones en las que se sitúan en conflicto de interés, lo que dice la Ley de Sociedades de Capital es que tienen que eludir percibir remuneraciones externas fuera de cualquiera de estas dos vías o de cualquiera de estos dos modelos, porque se sitúan en una circunstancia de conflicto de interés y lo único que le dejan al administrador es lo que llaman atenciones de cortesía o lo que pueden ser meros regalos de cortesía o meros usos de cortesía. Fuera de los usos de cortesía, como os digo, las remuneraciones externas son ahora situaciones que el administrador debe de eludir por cuestiones vinculadas con ese conflicto de interés y esas técnicas de protección anticorrupción. El resto de la retribución o nos la llevamos a vía estatutaria o nos la llevamos al contrato del 249. Todo lo que es la referencia a esos dos ámbitos, os cito todas las resoluciones que entran en ello, todas son resoluciones de la Dirección General. 5 de noviembre de 2015, 30 de julio de 2015, 17 de junio de 2016, 10 de mayo de 2016. Todas entran en esa diferencia de remuneraciones. Y otras dos resoluciones que entran en la forma en la que estatutariamente en la primera parte debe determinarse o debe delimitarse el sistema, que es una resolución de 21 de enero de 2016 y 12 de marzo de 2015, que fundamentalmente insisten en la idea en que no haya unos sistemas tan abiertos, que realmente no haya forma de decidir cuál es la previsión estatutaria en cuanto al modelo de remuneración. Esos son los dos temas que yo considero más importantes en el ámbito societario. En los otros que yo tenía indicados simplemente os los dejo, ni siquiera voy a entrar. Obviamente en los últimos tiempos ha habido bastante discusión y bastantes críticas también sobre cómo va a funcionar el 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de separación de los socios de no cotizadas por falta de distribución de dividendos, porque en efecto esto arranca de una serie de sentencias del Tribunal Supremo que pretendían proteger a una minoría, y tal y como ha quedado redactado ahora no parece que sea solo un derecho de minoría, porque queda absolutamente abierto y absolutamente impreciso. Otra cuestión que también en los últimos tiempos hemos tenido oportunidad de leer e ir avanzando es el tema de la cancelación registral, la extinción de la sociedad tras la cancelación registral, lo que llama la personalidad, llamaba el Tribunal Supremo la personalidad controlada de sociedades que teníamos extinguidas después de un concurso pero que podían realizar algunos actos, y que ahora tenemos en un paso más por una resolución de la Dirección General de 30 de agosto de 2017 que entra en algunas de las cuestiones que pueden llevar a cabo estas sociedades en personalidad controlada. Y luego una referencia también a una sentencia que realmente no es tan novedosa, lo que hace seguir un poco la línea que ya ha venido avanzando el Tribunal Supremo de en qué medida es posible incluir alguna causa de exoneración por la responsabilidad del administrador societario del 367 de la Ley de Sociedades de Capital. El 367 siempre hemos dicho que es una responsabilidad muy objetiva, hay un incumplimiento de deberes legales, pero lo cierto es que hay cierta tendencia del Tribunal Supremo, no mucha, pero sí cierta tendencia a decir que cuando se ha hecho por parte del administrador otra serie de actos tendentes a evitar determinadas situaciones, pues a lo mejor no es necesario aplicar esta responsabilidad, como os digo, del 367, y esa sentencia de 18 de enero de 2017 pues avanza en esa línea. Bueno, vamos a ver si hay alguna circunstancia, como os digo, que se pueda tener en cuenta. Esto es lo que yo considero de mayor actualidad, no necesariamente para vosotros de mayor interés, pero sí de mayor actualidad en el ámbito societario. ¿Qué es lo que considero de mayor actualidad, que tampoco necesariamente de mayor interés? Ya en 5 minutos me contáis vosotros lo que puede ser de mayor interés en el ámbito concursal. Bueno, pues en el ámbito concursal lo que yo he hecho es un tema con carácter general, destacarlo porque me parece que puede ser de interés, y luego acumular cierto número de sentencias por los temas que nos vamos a encontrar. El tema, como os digo, en el que yo he destacado es el criterio legal de distribución de la competencia objetiva en el concurso del deudor persona natural, porque en el momento en el que el deudor persona natural en concurso, que no es empresario, se va al juzgado de instancia, y el deudor persona natural, que es empresario, se va al juzgado de lo mercantil, pues ha habido muy diferentes situaciones en las que había que determinar cuál era el juzgado competente, no solo en la solicitud de concurso, sino en muchas ocasiones en un concurso consecutivo, y por lo tanto cuál era al final
el criterio que se ha seguido. Bueno, en el criterio que se ha seguido, que no tiene por qué ser un criterio definitivo, pero es cierto que como hay varias resoluciones, es cierto que todas son de la Audiencia Provincial de Madrid y por lo tanto todavía es posible que el criterio se modifique. Pero como ya ha habido varias resoluciones en el mismo sentido, yo las destaco. Hay varios autos de la Audiencia Provincial de Madrid, el último de junio, de 30 de junio de 2017, antes había otro de 17 de febrero de 2017, pero antes había otros dos ya que apuntaban, uno de 2 de diciembre de 2016 y otro de 16 de septiembre de 2016. Y todos, sobre todo el último, el de 30 de junio de 2017, apuntan en la misma dirección, que no es una decisión o no es una dirección que no pueda ser discutida. El propio auto, los propios autos dicen que puede ser discutida. Lo que sí que es verdad es que a mí me ha parecido de interés y por eso os lo destaco, porque desde el punto de vista de la argumentación es perfectamente defendible. Bueno, lo que hacen estos autos, todos de la Audiencia Provincial de Madrid y alguna otra audiencia provincial que ya los ha seguido, es primero determinar que el concepto de empresario, a los efectos aquí de determinar una regla para la atribución de la competencia objetiva, hay que buscarlo en la ley concursal. Y como solo tenemos un artículo que para bien o para mal hable de empresario, que es el 231 de la ley concursal, con un concepto absolutamente amplio porque incluye todo tipo de empresario y todo tipo de sujeto con que tenga una mera obligación de seguridad social, dice que el concepto tiene que ser ese porque no hay otro y por lo tanto a los efectos de partir de algún sitio para determinar en qué concepto de empresario empezamos o arrancamos, como os digo, se fija en el artículo 231. Y la segunda parte, que era mucho más interesante y mucho más controvertida, es, vale, empresario el que reúna los requisitos del artículo 231, pero donde venía sobre todo la cuestión era cuándo se tenía que reunir la condición de empresario. Si se tenía que reunir la condición de empresario cuando se procedía a la solicitud o la condición de empresario se tenía que reunir cuando se generaba el pasivo que le iba a dar lugar a la situación. Bueno, aquí como os digo, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de junio es bastante largo, pero finalmente es bastante largo para, no ha estado exenta de críticas, para decir que es suficiente con que se tenga la condición de empresario cuando se genera el pasivo. Como eso al final es una de las circunstancias que aparece en la mayoría de las situaciones, eso hace que de hecho finalmente la mayor parte de estas situaciones acaben igualmente en el juzgado de lo mercantil. Basta, no utiliza obviamente criterios, utiliza un término absolutamente indeterminado, pero ya dice que no puede utilizar otro, siempre que la mayor parte del pasivo haya sido generado como resultado de una actividad profesional o empresarial y eso finalmente acabe en una situación de insolvencia, aunque en ese momento ya no se reúna la condición de empresario, eso va a ser suficiente para traer la competencia al juzgado de lo mercantil. Incluye el avalista, es decir, el que avala una operación mercantil, ¿tendría la misma figura? Solamente por ser avalista, no porque le arrastre como garante. Claro, claro. A ver, yo te doy mi opinión. Yo creo que sí. La interpretación que usted cree que la audiencia daría, diría que el avalista que se queda enganchado por una operación de una empresa y evidentemente es una situación de insolvencia a la cual le reclama y él acude al procedimiento concurso personal. La deuda se genera, él nunca ha tenido la condición de empresario, pero la deuda se ha generado en una situación de negocio. La interpretación ¿eso arrastraría al mercantil o no? Pues yo leyendo todo el argumento de la audiencia te diría que probablemente sí, porque no solamente entra en la parte empresarial, entra en cualquier tipo de actividad más o menos profesional, pero luego le acompaña de toda una serie de argumentos en los cuales lo que te dice además es que eso nos va a permitir llegar mejor a cualquier situación, porque más allá de lo que tengamos ahora que poner en valoración de lo que es la formación de los jueces de lo mercantil y lo que puedan ser los jueces de instancia, que ya no entra en eso, sí que es verdad que de lo que estamos hablando dice de una situación en la que hay más posibilidades dentro de lo mercantil que dentro del juzgado de instancia y que por lo tanto entiende que no hay ningún perjuicio por el hecho de que se sustraiga la competencia, porque además, y esto para mí es el argumento definitivo, de que la única razón por la que los concursos de deudor, persona natural o empresario están en los juzgados de primera instancia es porque estaban colapsados los juzgados de lo mercantil, pero que objetiva y territorialmente deberían estar en los juzgados de lo mercantil y por lo tanto hace una interpretación amplísima. Yo creo que en esa situación, garantizando una operación ni siquiera empresarial,
profesional, yo creo que tenderían generalmente a decir que eso también es competencia del juzgado de lo mercantil. Lo que no tengo tan claro es que a la audiencia alguien en un momento le diga que ese no era el criterio, por eso creo que hace una argumentación tan largo, pero yo creo que la Audiencia Provincial de Madrid se lo llevaría al ámbito de los juzgados de lo mercantil, porque todo el listado de razones, que son muchas, son esto no le perjudica a nadie y solamente tiene elementos positivos y de beneficio si me lo llevo al juzgado de lo mercantil. Bueno, no le perjudica a nadie si los juzgados de lo mercantil, que efectivamente estaban colapsados, funcionarán con la fluidez que deberían funcionar. Pero si al final los procedimientos de persona física se atascan exactamente igual que los de persona jurídica, al final, como una persona jurídica muerta judicialmente no tiene mayores consecuencias, pero una persona a la que se le está interviniendo su economía de manera constante y no tiene limpio su situación patrimonial personal, le puede suponer el mismo perjuicio que seguir siendo deudor. No, claro, aquí hablan de perjuicio en términos legales, es decir, que la aplicación legislativa incluso podría considerarse más beneficiosa si tiro hacia el mercantil que si tiro hacia lo de instancia. A ver, yo creo que también pesa, me da no sé qué decirlo si el juez, el magistrado, que parece que finalmente no va a venir, pero vamos, se supone que si han caído en el número de concursos deberían estar menos colapsados, pero es una cuestión en la que yo hago una deducción que, a ver, os pido por favor que no se lo contéis a ningún juez, que lo mismo salgo de aquí y me dicen que por qué me meto donde nadie me llama, ¿no? Pero claro, si nosotros vamos viendo que hay, en fin, toda una serie de porcentajes que van ajustándose y en su momento había unos porcentajes mayores, todo debería ayudar, no digo que vayamos a cumplir los plazos de la ley, esto ya sabemos que no es posible, pero que todo fuera caminando hacia que en efecto pues esto no estuviera tan saturado y se pudiera dar respuesta, pero en efecto claro que estamos hablando de una situación en la que si se tarda año y medio, pues pobrecito el mío, mejor que se vaya con el juzgado. Bueno, yo he dicho año y medio, pues ya me parece mucho. Ya si estamos hablando de más, hombre, me parecería un poco excesivo. A mi modo de ver, pero vamos. Sí. El que ha hecho la pregunta sobre los fiadores, yo creo que debe diferenciar dos tipos de fiadores, ¿no? Uno es el que forma parte de la sociedad, porque es un administrador solidario, por lo cual estamos ante un señor que seguramente esté pagando el renta, por lo cual es un empresario. Bueno, ese sin lugar a dudas, porque entra en el 231, sin lugar a dudas. ¿Cuál se me queda afuera? Pues un mero accionista, un mero partícipe, que igual ha avalado al hijo. Ya, pero él me ha dicho que ha avalado una operación empresarial, no al hijo, ¿eh? Aquí ya empiezo a tener más dudas. Ese va a primera instancia. Y luego también el tercer criterio, que es el importe. ¿De qué estamos hablando? ¿De 100.000 euros o de 5 millones de euros? Dependiendo de un otro, va uno u otro. Bueno, creo que son los tres criterios que dije que lo apropian, ¿no? Es decir, oiga, la persona que es el señor que no hace nada de la sociedad y que se ha limitado a garantizar porque es papá, pues mire usted, eso va a primera instancia. Ese administrador solidario que se va a mercantil sin vuelta de hojas, sea cual sea el importe, claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no puedo estar más de acuerdo. Lo que sucede es que a mí me aporta lo que yo creo que diría la audiencia. Y como arranco y os leo literalmente lo que dice la audiencia. Bueno, no, y además a la audiencia le pueden decir dónde ha sido y le pueden decir dónde está ese criterio. Pero es que la audiencia arranca de algo que es así, tan claro como decir que si fuéramos a una interpretación rígida, literalista, de la norma que contiene el fuero, dado la forma en la que está redactado, etcétera, etcétera, aquí casi siempre acabaríamos en un juzgado de instancia. O sea, que ella misma parte de decir, cuidado, que estoy haciendo lo que voy a llamar una interpretación sistemática y técnica, claro, que os leo, sistemática y técnica de la norma resultante, que debe partir del innegable hecho de que aunque la actividad empresarial hubiese cesado, etcétera, etcétera. Él dice, voy a interpretar lo que tengo porque me parece que no hay suficientes elementos o suficientes criterios para en efecto ir a los juzgados de instancia con aplicación la ley. Pero sí que es verdad que si lo único que hay es una fianza de un familiar en una operación absolutamente alejada de cualquier actividad profesional, yo creo que sustraer la competencia a los juzgados de instancia es forzar absolutamente la legalidad. Lo que sucede es que el ejemplo de tu compañero partía de una operación comercial, no tanto, así lo he entendido yo, en una operación en la que uno actúa más como grado de parentesco que como actividad profesional, ni siquiera empresarial, mi opinión. Sí, Ana, dentro de las cuestiones societarias actuales que has comentado,
y para mí de mucho interés, es el tema del artículo 348 del tema del derecho de separación de los socios. Sí. Quería plantear un caso concreto que es, por ejemplo, porque este derecho parece proteger a los accionistas o partícipes minoritarios ante posible abuso de los mayoritarios en todas las sociedades de capital, excepto lógicamente en las que cotizan en bolsa, que tienen su mercado. Y cuando dicen todas las sociedades de capital, pues es en todas las sociedades de capital. Entonces yo tengo un problema a la hora de interpretar este artículo, por ejemplo, en una sociedad matriz de un grupo. Una sociedad matriz de un grupo donde hay un accionista minoritario y ese accionista minoritario pues participa en el grupo a través de todas las sociedades filiales. Pero puede haber un entramado de sociedades filiales formado por los otros accionistas de la matriz mayoritarios y que se nieguen a distribuir los beneficios de las filiales para que los beneficios de las filiales no pasen a las cuentas anuales individuales de la matriz. Entonces, esos beneficios están como reservas en los consolidados de la matriz, pero no en la... Pero, claro, yo creo que ahí sí hay derecho de separación de los socios. Yo también. Porque lo que están haciendo los accionistas mayoritarios es, digamos, expropiar un activo al minoritario. Bueno, es que yo creo además que está tal y como está redactado el 348 bis, hay derecho de separación. Derecho de separación. Y el beneficio propio de la explotación será el beneficio de las filiales, puesto que las filiales, o sea, la matriz cumple su objetivo a través de las filiales. Pero será el beneficio que corresponda a cada una de las sociedades que integran el grupo. Claro. Entiendo. Exacto, yo lo entiendo así. Que es así. Claro, no hay jurisprudencia sobre el tema y es un tema que está ahí. No hay jurisprudencia porque no es posible. Hay dos sentencias, pero que vienen de la época anterior en la que tuvimos vigente durante unos meses una norma exactamente igual, que es una sentencia de 26 de marzo de 2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona y una sentencia de 2 de diciembre de 2015 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. No hay modificaciones en la redacción y trasladamos lo que esas dos resoluciones nos dijeron. Lo que pasa es que esas dos resoluciones se refiere a los minoritarios de las filiales, sí. o minoritarios de empresas, pero claro, aquí estamos hablando del socio minoritario de una matriz, que puede ser decirle, claro, pues usted se queda sin activo, ¿no? Pero es más, que fíjate que yo antes he dicho que yo creo que esto no es que esté pensado solo para socios minoritarios, ¿eh? Claro, es que no mete la palabra minoritario. Por eso he dicho, cuidado, que aquí arrancábamos de esa cuando aplicábamos abuso del derecho y decía, bueno, vas a estar año tras año sin repartir dividendos porque abusa la mayoría. Pero es que consciente o inconscientemente habla del socio. Claro. Aquí no tienes que ser minoritario. Aquí lo que te dice es el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales. Por lo tanto, yo entiendo, hayan venido la mayor parte de las críticas, que esto al final, donde normalmente tienes que llevarnos en la protección de los minoritarios. Pero el artículo lo que te pide no es que sea minoritario, sino que tengas un socio que sí que quiere distribución de beneficios sociales. Es que preguntas a catedráticos de derecho mercantil, ¿no? Y dicen, no, pero es que el socio de la matriz no es socio de las filiales, es socio a través de la matriz, pero no es socio directo de la filial. Y esto parece ser, pero yo creo que es así. Es decir, yo puede creo que exigir reparto de un dividendo que no está ahí. ¿Cómo que puede exigir? Claro, él no puede exigir el reparto de un dividendo que no está ahí, no está en la matriz. La que tiene el beneficio es la que está debajo y claro, él no es socio de la de debajo, luego no puede exigir el reparto de... Hombre, él tiene que exigir los beneficios, pero tiene que exigir los beneficios de donde es socio. Claro, porque es lo que le pide en caso de que el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios. Ese es el problema. Pero yo he entendido que el problema... Sí, pero lo que estás comentando es que el problema es él no baja a la matriz, perdón, no baja a las filiales. Pero el problema es que se sube el beneficio a reserva de la matriz, ¿no? ¿Que no? ¿Y he entendido yo? O sea, no, el beneficio no sube a la reserva de la matriz, sube a la reserva de la matriz, sube a la reserva del balance consolidado. De la matriz como unidad, no como persona jurídica. No como persona jurídica. No como persona jurídica, porque como persona jurídica son sus cuentas individuales y ahí no va la reserva. Lo que pasa es que yo entiendo ahí también
el reparto de los beneficios de las filiales no garantiza el beneficio de la matriz, por lo cual el principio, entiendo también el razonamiento, pero yo directamente ¿cómo dices? No garantiza. Claro, lo he dicho bien. Sí. El reparto de los beneficios de las filiales no garantiza que la matriz los tenga. Pues si no garantiza, no me legitima a pedir el reparto de beneficios en caso de que no vaya. Pero ¿por qué dices que no garantiza el beneficio? Si tenga reparto de beneficios en las filiales, vas a tener beneficios en la matriz. No, pero espera, la matriz, imagínate, la filial tiene beneficios y la filial es participada al 100% de la matriz. Es participada al 100% de la matriz. ¿El beneficio de la filial dónde va? ¿El beneficio de la filial dónde va? A la matriz. Sí, pero no garantiza que la matriz tenga beneficios. No. Garantiza que Sí, exacto. Si la matriz, yo como accionista, pero si ese es el problema. La matriz como tal, como persona jurídica independiente, puede no tener beneficios. Claro. Pero vamos a ver, al final, la imagen fiel del grupo es la unidad económica. Pero eso va también en el valor de la participación. A la hora de valorar la participación, unos mayores fondos propios deben dar una mayor valoración de mi participación. No, pues pero yo puedo estar dando una mayor valoración de mi participación y sin embargo al final a mí me han quitado el activo porque yo no controlo, primero, o sea, la definición de activo es un bien, un derecho controlado y que controlado por mí y que posiblemente con más probabilidades que me dé beneficios económicos en eso. ¿Por qué han tirado en la participación patrimonial del socio que no recibe esos dividendos? Porque me deja sin mercado, porque no cotizo en bolsa, no puedo vender ese activo y ¿qué flujo de caja tengo? Yo entiendo perfectamente el planteamiento del señor, porque al final una sociedad sea mera tenedora de acciones en un grupo donde toda la actividad está en las sociedades dependientes, el socio minoritario de la matriz, si no hay reparto de dividendos en las participadas, nunca se va a beneficiar de los dividendos que genera la actividad del grupo. Claro. Entonces, bueno, eso es así, y aquí no parece que haya un derecho de separación de ese accionista, ¿no? Pero yo creo que la pregunta sería realmente si la falta de reparto de dividendos genera o es el elemento que genera el beneficio de la matriz. Claro. Si genera el beneficio de la matriz, yo entiendo el planteamiento que hacen y lo compartiría. Claro, pero vamos a ver si yo creo que eso de repercutir dividendos no garantiza que la matriz. Yo creo que él parte de esa base. Claro, parte de esa base. O sea, la matriz tiene una estructura para tener unos gastos y un ingreso, luego tiene una amortización del fondo de comercio, no da beneficio. El beneficio que tiene es el beneficio atribuido a la matriz por el consolidado, por las dependientes. Pero eso, claro, si no distribuye beneficio las filiales, no aparecen los estados individuales, en las cuentas individuales de la matriz. Aparecerá en la unidad económica, que para eso, como está obligado a consolidar, tiene que presentar unos estados consolidados, que darán la imagen fiel de lo que es el grupo. Es que ese es un tema, muy... Porque eso es expropiar un activo. Es decir, yo tengo un activo que es unas participaciones en una empresa. Ahora bien, ese activo tiene un valor de coste de 3 millones. Pero valor recuperable, 0. ¿Por qué? Porque no voy a obtener dividendos, porque las filiales no lo reparten y tampoco voy a poder enajenar esas acciones, porque no hay mercado, porque es una sociedad cerrada. Lo que se plantea, Ana, es si realmente ese accionista de la matriz también tiene el derecho de separación, pero parece que no, por la redacción que has leído. ¿No? Hombre, por la redacción que he leído está pensando en que además tiene que haber una propuesta tiene que hacer una determinada actuación, es lo que dice el artículo, a favor de la distribución de beneficios sociales. También, pero él también puede hacerla, bueno, se dan otras cosas. También puede hacer, él no está de acuerdo no está de acuerdo cuando hay que aprobar el balance de la matriz, las cuentas anuales de la matriz y el consolidado. Él no está de acuerdo con las cuentas anuales, con la distribución que se ha hecho en las filiales. Él no está de acuerdo con las cuentas anuales. Es un tema que como eso no queda ahí, y es que el artículo dice
que protege a todos los accionistas, minoritarios de las sociedades de capital, excepto las que cotizan. Pero ahí hay un caso que queda ahí. Sí. O sea, es un caso que Bueno, yo pienso que hay dos casos que quedan ahí, por eso volvía en la idea. En los socios minoritarios yo creo que siguen protegidos por abuso del derecho. Creo que esta norma ha quedado de otra forma. Ha quedado para socios que tienen una determinada actuación frente a un acuerdo de no reparto de dividendos en mínimo. Pero el socio minoritario siempre entiendo quedaría protegido como estaba. Más difícil, ya sabemos que hay que ir al abuso del derecho y tienes que hacer un recorrido mucho más complejo. Pero yo lo único que insistía es que aquí no ha entrado la palabra minoritarios. Aquí no ha entrado la palabra socio minoritario, ha entrado el socio en una determinada circunstancia. Entonces, si yo tengo que hacer una peritación sobre un tema de esto, sobre un socio minoritario de una matriz, al final puedo concluir, si por ejemplo la sociedad, es que no tengo beneficio en la matriz, pero hay 40 millones en los beneficios de las filiales, y los otros socios de la matriz se retribuyen a través de las filiales. Y yo estoy muerto, yo tenía un activo, pero ya estoy muerto. Ni dividendos, ni puedo ver. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues que sigamos para adelante o ahora a partir del... Pues tienes que hacer una... A partir del 2017, ¿eh? ¿Para qué tienes que hacer una petición? Para determinar el valor de la participación. Para ver si en vez de abuso del mayoritario no hay abuso del minoritario. Es decir, es que el mayoritario no distribuyó beneficios de las participadas porque quedaban en situación de desequilibrio económico patrimonial. No quedaban, sino que como hay conflictos entre los socios, pues mira, te vas a fastidiar que no te reparto. Entonces, claro, no demanda porque luego habrá que valorar esas acciones. De tu opinión, el 348 bis, podríamos, conozco perfectamente la redacción, ¿crees que se podría justificar en un momento determinado la no aplicación como consecuencia de un crecimiento de una sociedad en un momento determinado y que necesitan esos fondos para poder hacer frente a un crecimiento futuro o a una necesidad de pago de tesorería, justificado económicamente? Yo creo que difícilmente. Lo digo porque la ley no dice nada. No dice nada. Y la doctrina, no sé lo que opina la doctrina, sí que pudiera hacer. Oiga, si yo resulta que tengo un crecimiento importante, además el socio mayoritario puede imponer el ritmo de crecimiento de una sociedad, ¿no? Claramente sí. Entonces ese ritmo de crecimiento es bastante claro. Si yo puedo justificar que esos flujos que tengo que me están generando no puedo repartir dividendos como consecuencia, es verdad que lo que dice la ley es bien claro, ¿no? Pero hay unas cuestiones de tesorería que se pueden defender en una pericial, por ejemplo, en esas cuestiones, ¿no? Tu opinión. Y luego quería preguntarte respecto a la determinación en los estatutos de la retribución de administradores. La polémica viene por varios ámbitos, incluso el fiscal. La concreción que tiene que hacerse, porque a través de las resoluciones de la Dirección General del Registro de Notariado, ¿tú crees que ha dejado demasiado la obligación de que se concrete o ha dejado algún atisbo de que la Junta tenga una cierta discrecionalidad en la determinación de esa retribución? Gracias. A ver, en la primera cuestión yo creo que difícilmente, porque es difícil salvar el enunciado legal y habla de beneficios legalmente repartibles. Entonces, en la medida en que haya beneficios legalmente repartibles, ¿cómo evitas la aplicación del derecho de separación? Lo que sucede es que probablemente por esa circunstancia que tú apuntas, la circunstancia de que en efecto podemos haberle dado la vuelta a la tortilla y ahora tenga unos abusos por el otro lado, e incluso esté obligado a repartir un dividendo cuando eso puede llevar a una situación complicada de la sociedad, pues hay quien ha puesto encima de la mesa si eso de alguna forma es perseguible. Pero yo creo que el que alguien lleve a la sociedad a una situación absolutamente extrema porque no atiende algo que tú puedas pericialmente determinar como una necesidad o una oportunidad de crecimiento o una cuestión de tesorería, pero yo lo he visto como algo solamente puesto encima de la mesa, con todas las indeterminaciones que eso supone. O sea, si hasta ahora admitíamos la protección del socio minoritario, ahora podemos admitir la tiranía del socio. ¿Tiene un deber el socio de no
Pues por eso, de hecho, este artículo ha estado aplazado. Esto viene del 2011. Claro. Ya ha aplazado Sí. la situación. Mira, yo recuerdo que hace unos meses, si te acuerdas, hablamos del tema de los deberes de socio y yo daba mi opinión al respecto y decía, a ver, ese campo está abierto, que puede o que no pueda hacer un socio en contra a favor de la sociedad. Y está abierto porque lo abrió la ley concursal con los acuerdos de refinanciación y qué pasa si no haces algo para que la sociedad salga. Pero que yo creo que de pasar de ahí a algo más queda mucho camino por recorrer todavía. Yo creo que ahora mismo, con la redacción, como tú decías, que conoces perfectamente, es muy difícil salvar la literalidad legal. Por eso incluso se había puesto sobre la mesa si se volvía, no sé si a suspender el artículo, que parece que no tiene mucho sentido, quizá a modificarlo, ¿no? O sea, ha llegado el momento, ¿no?, de volver a modificarlo para salvar determinadas cosas. De momento no se ha producido y que yo sepa no hay intención. El planteamiento que yo tengo ahora, igual no hay derecho de separación de socios, pero que sí hay fraude de ley de los administradores. Hombre, las herramientas generales siempre están. El abuso del derecho al fraude de ley no ha desaparecido. Entonces, cuando no haya, siempre se puede recurrir a esas instituciones generales. Lo que pasa que, bueno, que todos sabemos que ese camino es un camino un poco espinoso, ¿no?, para llegar a ellas, pero esas no han desaparecido y están ahí. Bueno, y en la segunda cuestión, de lo que yo he leído de las resoluciones de la Dirección General, lo que sucede con las resoluciones, hablamos para de todas las sociedades, y en las sociedades, sobre todo en las no cotizadas, es que lo que tiene que estar estatutariamente determinado es el sistema, ¿no? Lo que no puede haber es una variabilidad en el modelo, en el sistema de retribución absoluta. Pero yo no creo que se haya sustraído totalmente la competencia a la Junta General, ¿no? Hay una obligación de determinando el sistema o determinar el modelo, sistema de remuneración en los estatutos. Pero no creo que la Junta General no tenga ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? La Junta aprueba, están los estatutos, ¿aprueba el modelo de retribución? No, yo creo que el modelo está en los estatutos. Porque desde luego hay una resolución, no recuerdo cuál de las dos que os he citado, no sé si la de 29 de enero de 2016 y la de 12 de marzo de 2015, que dice que no puede quedar al criterio de la Junta la elección finalmente del modelo. Eso hay una de las dos que dice que no, de que la Junta tendrá las competencias que tenga, pero que el modelo o el sistema no puede ser que tenga toda una serie de posibilidades y que lo decida la Junta, porque dice que frustra la finalidad legal, y una de ellas lo dice expresamente, que no puede quedar entre varios criterios alternativos y que elija la Junta General. Vale, ¿tenéis alguna cuestión más? Yo acabo, si queréis, en 5 minutos, os doy alguna resolución más, doy por hecho que nuestro compañero de mesa no va a poder venir, y os digo alguna resolución mucho más, yo eran los temas, como os digo, que había seleccionado, y luego ya lo que había hecho era apuntar algunas resoluciones por bloques que me parecía que podían tener cierto interés, pues quien tenga un asunto de esas características. Yo he apuntado algunas en administración concursal, las que se reiteran en administración concursal no son necesariamente novedosas, vienen de una resolución del año 2016 en cuanto a cómo son los créditos de la administración concursal, sobre todo en insuficiencia de masa y por lo tanto el orden a seguir. Todas más o menos dicen lo mismo, yo os cito algunas de las últimas, todas arrancan de la del 2016, todas, como os digo, son de retribución. Un auto del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017, varias sentencias, dos en concreto del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2017, otra sentencia del Supremo de 12 de septiembre de 2017, otra del Supremo de 8 de marzo de 2017. Algunas de esas sentencias son exclusivamente en honorarios imprescindibles o no para la liquidación y en qué orden quedan en relación en los créditos de ese supuesto de conclusión. Luego también hay otras resoluciones en el ámbito de la rendición de cuentas de la administración concursal, que sabéis que lleva siempre aparejada esa cuestión de que la desaprobación en alguna sentencia del Supremo, bueno, pues lleva esa inhabilitación automática, aunque si no te la piden sea como mínimo los 6 meses. Hay alguna otra sentencia
mucho más específica que yo os cito. Hay una que me parece muy interesante en materia de grupo, porque lo que hace es determinar el concepto de grupo a efectos del concurso, o al menos lo intenta, que es una sentencia del Supremo de 15 de marzo de 2017, otra de la misma fecha, de 15 de marzo de 2017, determinando competencias por recargos administrativos que saca del juez del concurso previos a la declaración de concurso y que se lleva al contencioso administrativo. Y luego un último bloque, de las que hay varias y yo os distingo, os destaco algunas, y una última que no es que diga algo más nuevo, porque la verdad es que no dice algo distinto a lo que se venía diciendo en los últimos tiempos, quizá lo que sí que es que lo dice más claro, ¿no? Que son relativas a calificación concursal. En calificación concursal tenemos varias: valorando no irregularidades, valorando no retraso en la solicitud de concurso, complicidad, en fin, diferentes situaciones. 11 de octubre de 2017, que habla de tema contable. 24 de octubre de 2017, temas de responsabilidad concursal y de individualización de esa responsabilidad concursal. 27 de octubre de 2017, también parte de concurso culpable. 29 de marzo de 2017, complicidad. Otra de 29 de marzo de 2017, también concurso culpable. Y una última que os destaco, como os decía, no porque diga algo distinto, pero que probablemente sí lo dice de forma más extensa o de forma más clara, que es una sentencia del Supremo de 2 de marzo de 2017, sentencia del Supremo de 2 de marzo de 2017, que entra en sí la insolvencia. Ya antes había dicho que no es absolutamente nueva. En sí la insolvencia se puede o no considerar un daño directo a efectos de que prospere la acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales. Como os digo, esta sentencia de 2 de marzo de 2017 dice lo que venían diciendo las anteriores, y es que no, la insolvencia lo que sucede es un daño reflejo, pero como es un daño reflejo no ampara la acción individual de responsabilidad, sino que ampara la acción social de responsabilidad, en el caso de que efectivamente se den los presupuestos. Pero como os decía, me ha parecido una sentencia más o menos interesante, porque al final de la resolución, en uno de sus últimos argumentos, pues trata en efecto esta idea que ya venía repitiendo, que viene repitiendo el Tribunal Supremo en cuanto al daño directo y el daño reflejo a efectos de la acción individual. Y lo que dice es que es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado que la imposibilidad del cobro de sus créditos por los acreedores sociales no es un presupuesto para la interposición de esta acción, pero dice que en algunos casos, muy excepcionales y cualificados, sí puede serlo, y por lo tanto hace un pequeño excurso en algunas situaciones muy concretas de cuando una de estas situaciones, que por definición no cree que ampare una acción individual sino una acción social, puede ser lo suficientemente excepcional y lo suficientemente cualificada como para que se entienda que es un daño directo, y que por lo tanto lo que sucede es que sí que va a amparar la interposición de esa acción individual de responsabilidad. Bueno, como os decía, yo estos son los temas que había más o menos seleccionado. Yo todas las sentencias que os he citado las tengo a mano, querido Paco, por lo tanto lo más que puedo hacer, si a alguien le interesa el listado, es pasarlo en un papelito que se lo pases, porque está por temas y os saco las referencias. De momento pues me parece fatal, ¿no?, hacer esto sacando a mano, pero si en algún momento tengo alguna otra recogida por temas, si en algún momento pues consideráis que os pueden servir de interés, pues yo las paso a un documento, se lo hago pasar, y por lo tanto que lo tengáis, como os digo, si consideráis que os puede ser de interés. Bueno, pues yo, si no hay ninguna cuestión más, lo vamos a dejar aquí. Dejamos en el aire algunas preguntas que había de concursal, bastante de tipo práctico sobre todo. Había dos preguntas, sí, ¿no? Un par de ellas. No sé si quieres entrar en... Bueno, había una que me has dado ahora, pero esta no puede ser porque es larguísima. Y primero me la tendría que leer para contestarla. Y está, pues, como esta persona ya la miro y la contesta por correo electrónico. Están las otras. Las otras dos. Había una referida a cuáles eran los criterios para la fijación de honorarios de la administración concursal cuando se produce la reapertura del concurso. Yo la verdad es que es una pregunta que he buscado para saber qué criterios había en algún colegio
y lo he encontrado. Entonces simplemente os traslado los criterios que aparecen, que es reapertura del concurso, creo que es un colegio gallego el que me ha pasado los criterios que tenía. Reapertura del concurso por existencia de bienes, aparición de masa activa, incumplimiento del convenio. Si es incumplimiento del convenio, el 25% previsto en el apartado 1.1, incluida fase de calificación. En caso de proceso concursal, en caso de reapertura por aparición de la masa activa, se devenga de nuevo la fase que corresponda, tomando como cuantía el importe de la nueva masa activa. Yo lo paso literalmente, yo lo he pedido y me lo han pasado, ¿de acuerdo? No tengo ni idea, yo he pedido como criterio. Y la otra, que era la referida a, yo creo que hablábamos hace un momento que estaba confusamente planteada la pregunta, ¿no? La pregunta decía que qué es lo que sucede si hay socios en una sociedad 50% y no hay entendimiento para solicitar el concurso ni para continuar con la actividad. Obviamente yo entiendo que no son socios, son administradores, y entiendo que estábamos hablando que son los legitimados y administradores mancomunados. Bueno, pues si no hay acuerdo, como en otras cosas, no hay acuerdo. Por lo tanto... Vale, pero en ese caso, por ejemplo, sí es muy interesante porque decían que si no hay acuerdo no se puede actuar, sobre todo en administradores... mancomunados, yo entiendo que mancomunados porque no socios, administrador, pero claro, mancomunados. Pero, claro, aquel que quiere, como gusta, que luego se le pueda tener una responsabilidad por falta de acción. Pues tiene que actuar de la única forma que con carácter general va a poder, bien, para evitar la aplicación del 367, entiendo fundamentalmente la ley de sociedades de capital, pues tendrá que solicitar la Junta, no puede pedir el concurso, recurrir a todas las posibilidades para que se convoque Junta, o hacer todo lo posible, o renunciar y esperar a que... ¿Cómo puede renunciar? Pues para renunciar tienes que hacerlo mancomunadamente con convocatoria de Junta. No puedes renunciar individualmente. El registro no te lo admite porque... Pero eso es distinto, que ahora sobre todo con esta última resolución para renunciar hay que hacer un drama. Pero, a ver, tú puedes ir dando pasos para poner de tu mano en la línea de lo que os decía esta sentencia de enero de 2017, que tú has hecho todo lo que puedes hacer. Puedes dar pequeños pasos. Es cierto que esa última resolución también de agosto no lo pone fácil en cuanto a las renuncias y cómo son efectivas. En eso estamos de acuerdo, pero sí que puedes dar pasos, ¿no?, para que tú hagas determinada actuación. Pero claro, sí, la mancomunidad tiene el problema de que tienes un problema de actuación al 50%, ¿no? Pero sí puedes intentar actuar, ¿no?, para que se produzca la convocatoria de la Junta General. ¿Eso tampoco puedes hacerlo? No, porque la convocatoria tiene que ser mancomunada, es de los administradores. Cualquier resolución... ¿Pero tú no puedes acudir a la convocatoria de Junta Judicial? ¿Tampoco? ¿Junta Judicial? Claro, Junta Judicial, yo entiendo que sí. Sí, pero quiero decir que tú no llegarás a la primera, pero vas cubriendo pasos, llegarás a un momento que podrás conseguir cumplir uno de los presupuestos, ¿no?, que da una convocatoria de Junta Judicial. Al concurso lo veo más difícil porque la legitimación es la que es, entonces no tienes una posibilidad de llegar, pero llegarías, entiendo, yo creo que llegarías a una convocatoria de Junta Judicial. Además, que des los pasos, independientemente de que no llegue, lo que sí te es lo que quieres. La responsabilidad. Claro, y sobre todo yo decía, por eso os citaba esa sentencia en la que el administrador no hizo nada de lo que decía el 367, pero sí que intentó paliar determinadas situaciones, sobre todo con efectos con respecto a los trabajadores, y se le exoneró la del 367. Es decir, hay cosas que a veces no se pueden cumplir desde el primer momento, pero no se queda inactivo el administrador, ¿eh? Yo es la única posibilidad que veo en la administración mancomunada, ¿eh? No veo otra posibilidad, la voy caminando hacia una convocatoria judicial de Junta. Y la misma persona planteaba en el mismo supuesto ya el concurso a acreedores, es que no hay acuerdo sobre el plan de liquidación, ¿no? Bueno, pues si no hay acuerdo sobre el plan de liquidación, llegaría un momento que entraría el juez, ¿no? Entrarían las posibilidades. Por eso digo. No, pero bueno, imaginémonos que en un momento determinado puede haber sentencia, lo que sea, pero que llegaría un momento que entrarían las reglas de la administración concursal, la aplicación de las reglas judiciales. Por lo tanto, creo que aquí, por eso hablábamos antes, aquí no habría un problema de inactividad. Aquí lo que habría es que irían cayendo las diferentes reglas sobre cómo se aprueba un plan de liquidación, ¿no? Esas eran las preguntas que estaban planteadas, y luego una larguísima que contestaré por correo electrónico porque se las trae. Vale, también nos han llegado algunas preguntas sobre retribución de administradores, pero eran de carácter fiscal 100%. Entonces, bueno, esas de fiscal yo las puedo resultar de ahí. Lo digo para que la persona que nos esté viendo que las ha hecho, lo sepa, que bueno, ahí esto no lo sabe. No, yo fiscalmente no. En esta sí, pero aquí como estamos hablando de una hipoteca y en privilegio especial, pues esta, hay que hacerla con la pieza. Bueno, no se aventura a contestarla así, por lo menos yo tan rápidamente, esta la contestaré.
Bueno, por pues correo. Alejandro tendrá la contestación Alejandro directa. tendrá la contestación por correo electrónico, claramente. Pues bueno, si queréis plantear alguna otra cuestión, si no, pues lo dejamos aquí, pero pediros disculpas por la ausencia de Carlos, pero realmente no hemos tenido, no nos ha dicho que no iba a venir, no nos habrá pasado algo, no tengo ni idea, ya nos contará. Bueno, esperemos que no, ¿eh? O sea, en todo Bueno, habrá caso, pasado algo, no sé, algo habrá tenido que pasar. esperemos que lo que haya pasado no tenga... No tenga mayor trascendencia. Oye, muchísimas gracias por venir y nada, hasta la próxima.